Algunos. Buenas, Buenas tardes. buenas tardes. Tardes. Buenas, buenas. No hay 13 conectados. Vamos a esperar un ratito que se conecten más. Bueno, vamos a empezar. Vamos a ver así un poco rápido lo que vimos ayer, pero como vamos a hacer un par de ejemplos de resistencia, entonces vamos a dar un pequeño repaso de lo que era resistencia que vimos ayer. Pues ya vimos capítulo 1 y capítulo 2, pues los mecanismos que tenemos para transferencia de calor, conducción, convección y radiación, y los casos en que podemos tener dos tipos de mecanismos al mismo tiempo. Vimos que en el caso de la conducción, pues lo podemos expresar como la ecuación que está ahí en la imagen. Podemos expresar la ecuación de conducción así como está en la imagen, y nosotros ahora vamos a introducir un nuevo concepto que es el concepto de resistencia térmica en este caso, que es la resistencia al paso de calor que pueden tener las sustancias o los cuerpos. Hablando de tuberías, paredes planas, cilindros, aislamientos, paredes de vidrio, etcétera. Y eso lo podemos expresar modificando un poco lo que es la ecuación, bueno, incluso todas las ecuaciones que hemos estado viendo de los tres mecanismos. En el caso de conducción en una pared, podemos modificar esta ecuación reemplazando todo lo que es K por A entre L por un valor que se llame resistencia, en este caso al paso de calor, que sería nada más que L entre K por A, todo para mantener la ecuación. Entonces nosotros podemos obtener una resistencia. Entre más alta es esta resistencia, significa que la pared o lo que estemos evaluando se opone al paso de calor, reduciendo la transferencia de calor a través de él. Que más grande la resistencia es mucho mejor. En el caso de aislamientos, pues esa resistencia es mucho más grande comparado con resistencia de los metales que dejan pasar el calor mucho más fácil. La convección también lo podemos expresar como una resistencia, sustituyendo el coeficiente de convección y el área por un valor R, pero para eso tenemos que reemplazar R como 1 entre HA. Entonces también lo podemos reemplazar como una resistencia. Recordando electricidad, pues podemos representar la resistencia mediante esta analogía entre el flujo de calor y el paso de corriente en un circuito eléctrico. Entonces, la caída de temperatura es el análogo a la caída de tensión. La resistencia, pues el paso de, la resistencia al paso de calor es el análogo a la resistencia al paso de corriente. Y el calor, pues sería el análogo a la corriente.
En ambos casos podemos tener este circuito. Lo mismo para radiación, podemos reemplazarlo como un delta T entre una resistencia. La resistencia llevaría lo que es todos estos términos, más los términos que debo sacar del paréntesis para que solo me quede el diferencial de temperatura, sin diferencial a la 4. Y eso me da lo que es todo un coeficiente de radiación equivalente, igual a HRAD, o reemplazado como HRAD, y eso sería lo que sería mi resistencia al aplicar el inverso de estos valores de acá. Bien, bueno, aquí está representado HRAD. También mencionamos que podemos armar las resistencias siguiendo el flujo de calor desde un lado de una pared hasta el otro lado, o mejor dicho, desde el ambiente interno al ambiente externo, podría llamarse de esa forma. Siguiendo el recorrido que tiene el calor, pues primero pasaría del ambiente a la superficie de la pared mediante convección, luego a través de la pared como conducción, y luego de la superficie exterior al ambiente exterior, otra vez convección. Y cada uno de estos mecanismos va a enfrentarse a una resistencia. En este caso, aquí tengo una resistencia al paso del calor del fluido a la superficie, otra resistencia al paso del calor a través de la pared y otra resistencia al paso del calor de la superficie al ambiente exterior. Lo podemos representar mediante este circuito, donde todo el calor es constante desde el ambiente interior al ambiente exterior. Lo que cambia es, pues, cada vez que me enfrento a una resistencia, lo que tengo yo es una caída de temperatura. Así como en circuito eléctrico, al paso de una resistencia, yo tengo una caída de tensión. O sea, yo tengo una caída de temperatura. Igual en la pared, igual en la convección exterior. Y a medida que yo tengo una resistencia más grande, esta diagonal que me representa el gradiente de temperatura va a ser más pronunciada, va a tener una pendiente mucho más alta. Podemos tener un circuito solo para el paso de calor a través de una pared, representando la resistencia de la pared, o podemos tener resistencia de convección, ya sería de la superficie hacia afuera de la pared, o podemos tener la combinación de radiación y convección. Nuevamente, luego hablamos que yo puedo calcular o puedo hacer, yo puedo igualar el calor que pasa por convección igual al calor que pasa por conducción en la pared, igual al calor que pasa por convección al exterior. Y yo lo puedo igualar con todas las fórmulas que ya conocemos, reemplazando también por las resistencias que nosotros podemos encontrar. Pero también yo puedo expresar este paso de calor como un diferencial de temperatura total desde el interior hasta el exterior, pero voy a ocupar una resistencia total. Y eso lo puedo expresar con esta fórmula. Y resistencia total va a seguir los mismos conceptos que en las resistencias eléctricas. Si es en serie, yo sumo las resistencias. Si es en paralelo, se suma el inverso de la resistencia, va a ser la sumatoria del inverso individual de cada resistencia. En este caso aquí tenemos un ejemplo de las resistencias en serie, es decir, el calor va en serie por convección, luego por conducción y después por convección nuevamente. Y este valor, ya entrando en cuestiones térmicas como en aire acondicionado, este valor R yo lo puedo sacar y me quedaría 1 sobre R, y eso lo puedo llamar un coeficiente U, que es un coeficiente de transferencia de calor total. Este valor, entre más grande es, más alta es la transferencia de calor, entre más bajo es, menos transferencia de calor tengo. Para que sea más bajo, yo tengo que aumentar la resistencia. Entonces, esa es una relación que vamos a tener por ahí en estas ecuaciones. Otra forma de ver el paso de calor, convección, conducción y luego nuevamente convección, lo podemos ver de esta forma, solo que aquí hay algunos valores numéricos de resistencia. En el caso de la pared, representa mayor resistencia al paso de calor que las convecciones. Y lo podemos ver representado como una mayor caída de temperatura. De más grande es este valor de resistencia, más grande va a ser la caída de temperatura a través del elemento que esté poniendo esta resistencia. Aquí lo podemos ver. La pared produce una caída de 150 grados, pero la convección interna solo de 20 grados y la convección externa solo de 30 grados. También podemos tener el caso de dos paredes o una sola pared con diferentes tipos de construcción.
pues el concepto es el mismo, lo único que como tenemos dos tipos de construcción con diferentes conductividades, entonces vamos a tener que calcular dos resistencias separadas. En este caso se le agregó como una resistencia de pared 1 y una resistencia de pared 2. Luego los mismos conceptos para convección y la resistencia total sería la sumatoria de estas cuatro resistencias, así como lo tenemos acá, y siguiendo el mismo concepto. Diferente es cuando, bueno, el caso anterior es cuando yo tengo dos paredes, pero en serie. Una pared 1 y la pared 2 que tienen diferentes tipos de construcción, pero siguiendo el flujo de aumento de calor estarían ubicados en serie, una tras la otra. Pero cuando yo tengo lo contrario, el flujo va de derecha a izquierda y las paredes, las capas son en el mismo sentido que el flujo de calor, yo tengo entonces resistencias en paralelo. ¿Por qué? Porque primero tengo una transferencia de calor del ambiente interior por convección a toda la superficie. Pero una vez que está en la superficie, se separa en dos calores o se separa en una pared que tiene una construcción diferente, una conductividad 1 en la parte superior y una conductividad 2 en la parte inferior. Entonces la transferencia de calor se va a dar de forma diferente en cada uno de los materiales. Podrían ser distintos tipos de materiales. Entonces el calor se va a dividir en un calor 1 y un calor 2. Y a partir de acá, estos dos calores fluyen de forma paralela, como está en el circuito de abajo. Luego, una vez que llega a la superficie exterior, los dos calores se vuelven a unir y salen hacia el ambiente exterior. En ese caso, donde está simbolizado como K1 y K2, serían los materiales que me dan una resistencia 1 y una resistencia 2. En este caso, para encontrar la resistencia total, si hablo resistencia total solamente en las dos capas, la resistencia total sería el inverso de la resistencia total sería la sumatoria de los inversos individuales de cada resistencia. Luego, si agregamos otra capa, pues tendremos que agregar aquí otra resistencia e ir aplicando las sumatorias de fracciones. Luego podemos tener diferentes tipos de configuraciones. En algún momento pueden ser en serie, en otro momento pueden ser en paralelo. Y ese es el ejemplo que tenemos acá. Tenemos primero una convección del exterior hasta llegar a la superficie. La superficie se divide en dos calores, va a tener dos resistencias separadas. Luego, en esta superficie intermedia se vuelven a unir en una sola capa. Aquí tengo una resistencia nada más y luego tengo la convección al exterior. Estos dos trabajan en serie, pero estas dos trabajan en paralelo. Entonces la sumatoria va a ser la resistencia total, lo que es en serie, lo puedo sumar directamente, pero antes de sumar esta resistencia yo tengo que encontrar el equivalente. Digamos, en el ejemplo, a la resistencia total que yo tengo, donde tengo dos capas, la llaman R12. Entonces, antes de hacer la sumatoria, tengo que encontrar esta R12. Y esta R12 sería la resistencia total entre la capa 1 y la capa 2. Y estos dos los tengo que resolver primero como resistencias en paralelo. Una vez que yo obtengo esta resistencia en paralelo, me queda en serie y ya puedo hacer la sumatoria total. Luego, pues el mismo concepto que vamos a tener en cilindros, donde el calor fluye de forma radial. Las condiciones o la ecuación de calor, yo la puedo simplificar como está. Diferencia de temperatura entre la resistencia del cilindro, donde la resistencia del cilindro está dado por esta ecuación. Logaritmo de los radios entre 2pi, largo del cilindro y la conductividad. Lo mismo lo que es una esfera, nada más que aquí es la resta de los radios entre 4pi, radio 1 por radio 2 y la conductividad. Con esto yo puedo obtener la transferencia de calor por conductividad en el cilindro, representado como un diferencial de temperatura entre la resistencia. El circuito lo puedo armar igual. Primero, si este fuese una tubería, y esta es una tubería cortada a la mitad, yo podría ver en el centro, puede haber un fluido caliente, podría ser agua caliente, vapor, algún fluido alimenticio caliente, y puedo tener una convección de ese fluido a la superficie interior del cilindro, luego conducción a través del cilindro, y luego convección nuevamente de la superficie exterior hacia el ambiente de los alrededores. En el caso de yo tener
no solo la pared del cilindro, que sería la pared del tubo, también yo pudiese tener un aislamiento, pues me agregaría otra resistencia, y aquí yo agregaría la sumatoria de otra resistencia. En caso de las aplicaciones de aislamiento, que va el tubo y encima del tubo va el aislamiento. Similar a este caso, yo puedo tener en el centro el fluido, puedo tener esta primera capa como la pared del tubo, puedo tener otra segunda capa como un aislamiento y puedo tener otra capa que podría ser un cobertor para proteger el aislamiento. Yo tendría una resistencia por cada capa, aparte de las resistencias para el paso de convección, el paso de calor por convección, ya sea en el interior o en el exterior. Tenemos aquí las deducciones de las resistencias. Bien. Bueno, quedaríamos ahí. Aletas, vamos a dar una repasada cuando vayamos a hacer ejemplos de aletas. Vamos a pasar a ver un par de ejemplos de conducción en paredes, pero usando el criterio de resistencias. Esta parte sí creo que va a ser muy útil para cuando llevemos aire acondicionado, cuando llevemos refrigeración, en el caso que opten por la clase de refrigeración que es optativa para ingeniería mecánica, o en el trabajo, cuando deseen calcular resistencia de paredes, que quizás los software que hay ahora para cálculos de carga quizás no lo traen, pues uno puede elaborar su propio resistencia y después solo ingresarlo al software, decirle esta es una pared con una resistencia total de un valor que ustedes pueden calcular. Incluso el criterio para armar paredes en los software de carga térmica es el mismito. Tienen que seguir la secuencia de calor e imaginarse qué resistencia va a tener ese flujo de calor y así van armando las paredes en los software de cálculo de carga térmica. Entonces, este es un concepto que en el caso de ingeniería mecánica nos va a servir bastante en aire acondicionado. Tenemos, en este caso, pues tenemos una pared, como nos menciona el libro, una pared de 3 metros de alto y 5 metros de ancho. Consta de ladrillos de 16 centímetros por 22 centímetros de sección transversal horizontal. Bueno, es un poco confuso, pero lo que refieren es que este cuadrito blanco que yo miro aquí es un ladrillo y yo lo estoy viendo como en sección transversal. Y esta sección transversal tiene 16 centímetros en este sentido y 22 centímetros en la parte de arriba. Esto es como que yo estoy viendo la pared cortada a la mitad. Ese ladrillo tiene una conductividad de 0.72 watts metros por grado centígrado, separadas por capas de mortero, con una conductividad de 0.22 watts metros por grado centígrado. El mortero es esto que está en gris, que puede ser el concreto que yo uso para pegar ladrillo con ladrillo, puede ser también el repello que tengo por el lado de afuera, más un repello que puedo tener por el lado interior. Todo de 3 centímetros de espesor. Este ancho que yo tengo aquí son 3 centímetros, esto también es 3 centímetros y el que está entre un ladrillo y otro también es 3 centímetros. También se tiene, bueno, está la capa de mortero con K.026. Perdón, y se tiene espuma rígida, en este caso sería la como color rosada. Espuma rígida puede ser fibra de vidrio o lana mineral, que son aislamientos típicos, con un valor de K de 0.026 watt metro por grado centígrado, de 3 centímetros de espesor. Este ancho es igual a 3 centímetros. Todos esos anchos pues están indicados en la parte de abajo. Sobre el lado izquierdo de la pared, que corresponde al lado, digamos que en nuestro caso sería el lado interior de nuestro recinto. Las temperaturas adentro y fuera son 20 grados centígrados y menos 10 grados centígrados respectivamente. Es decir, puede ser que esta sea una temporada de invierno en una ubicación donde se logran o donde se llega hasta esas temperaturas. En el interior tengo 20 grados centígrados y afuera el ambiente está a menos 10 grados centígrados, o sea que estaría congelado. Y adentro, pues con algún sistema de refrigeración con bomba de calor, estoy manteniendo 20 grados centígrados. Los coeficientes de travesía de calor por convección sobre los lados interior y exterior son 10 watts metros cuadrados grados centígrados y 25 watts metros cuadrados grados centígrados respectivamente. 10 watts sería para el lado interior y 25 watts para el lado exterior.
Si se supone transferencia de calor unidimensional y se descarta la radiación, determinar la razón de transferencia de calor a través de la pared. Bueno, este es un caso típico de instalación de una pared con aislamiento térmico para evitar la transferencia de calor, en este caso pérdida de calor hacia el exterior. Quiero mantener adentro con una zona de confort que me permita estar en condiciones aceptables para la ocupación humana. ¿Qué datos tenemos? Pues los acabamos de enumerar. La pared, yo lo puse con toda la palabra completa: alto igual a 3 metros, ancho igual a 5 metros. Y alto de ladrillo, 22 centímetros, este lado de acá. Ancho de ladrillo, 16 centímetros en este lado. También me dan las conductividades. Conductividades de ladrillo es 0.72. Conductividad del mortero, que es todo lo que está en gris, 0.22. Conductividad del aislamiento es 0.026. Este es importante que sea lo más bajo posible para que su resistencia sea lo más alto posible. Temperatura del ambiente interior, 20 grados centígrados, y temperatura del ambiente exterior, menos 10 grados centígrados. Y los coeficientes de transferencia por convección, en el interior es 10 y en el exterior es 25. Primero, antes de seguir, vamos a evaluar un poco lo que es la imagen. Aquí tenemos un caso especial. Adentro hay mayor temperatura que afuera, entonces el flujo de calor es de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Ese calor yo lo que quiero es que no se pierda, porque eso me representa que mi equipo que me esté logrando calentar tenga que trabajar más. Para eso le agregamos una espuma. Para agregarle una espuma ya tengo una pared de varios tipos de construcción. Tengo primero una pared que en total mide 16, 18, 20, 23 centímetros, pero está formada por una capa de 3 centímetros de espuma, un aislamiento podría ser, otra capa de repello podría ser, un ladrillo central y otra capa con repello. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 distintas conductividades en un solo sentido. ¿Qué más? Bueno, podríamos evaluar toda la pared o podríamos agarrar una sección de pared y al final multiplicarla por la cantidad de secciones. Eso para simplificar un poco los cálculos. Digamos, si todos los ladrillos son iguales y toda la pared cumple con el mismo ancho, espesores y tipo de construcción, yo podría agarrar la sección que corresponde solo a un ladrillo. O puedo agarrar la sección que corresponde al alto de un ladrillo por todo el ancho de la pared. ¿Por qué no me dan el largo del ladrillo? Vamos a decir, para no confundirlo con este ancho, vamos a decir todo el largo de la pared. Entonces yo puedo agarrar una franja, digamos que de 1 metro de largo, solo para simplificar un poco, y incluso así lo hace el libro, para simplificar un poco. Agarran una franja equivalente al alto del ladrillo, más la mitad del mortero que tengo en la parte de abajo y la mitad del mortero que tengo en la parte de arriba, por un largo de 1 metro. De ahí al final, para encontrar el calor total, pues lo multiplico por la cantidad total que yo tenga de esa franja. Entonces, ¿qué pasa ahora? Sí, que ahora que yo dije que también voy a agarrar esta mitad de mortero y esta mitad de mortero, se complica un poco más, porque ahora yo tengo una transferencia de calor que llega a esta superficie interior, luego conducción por la espuma, luego conducción en la primera parte del repello o del mortero, pero al llegar en esta superficie, el calor se va a dividir en el ladrillo, se va a dividir otra parte en el mortero de arriba y se va a dividir otra parte en el mortero de abajo. Luego, en el ancho del ladrillo, pues esos 3 calores van en forma paralela hasta llegar a la superficie derecha del ladrillo. Aquí, pues los calores se vuelven a unir en una sola capa y aquí vuelve a ir conducción y luego otra vez convección. Entonces, ya viendo ese arreglo, yo puedo definir mi circuito de resistencias de esta forma. Yo voy a partir desde una temperatura interior del ambiente interior hasta una temperatura del ambiente exterior, donde la temperatura interior es mayor que la exterior. Luego empiezo con el flujo de calor en el lado izquierdo. Mi primera resistencia va a ser por convección a la superficie.
Segunda resistencia va a ser por conducción en espuma. Tercera resistencia va a ser por conducción en el mortero. Aquí se separa el calor y voy a tener tres resistencias en paralelo. Una resistencia de esta sección de mortero, otra resistencia en esta sección de ladrillo y otra resistencia en esta sección de mortero nuevamente. Luego los calores se unen. Voy a tener una sola resistencia por conducción en el lado del repello derecho y otra resistencia al paso de calor por convección de la superficie al ambiente exterior. Entonces aquí ya tengo mi red de resistencias. ¿Qué puedo revisar yo acá? Resistencia 1 es por convección, 1 es por la espuma, 2 es por este lado del mortero. Ahora, ¿qué pasa con este lado del mortero y este lado del mortero? Son los mismos materiales. O sea, está construido con la misma material, ya sea un repello o un mortero, ambos lados. Tiene también la misma altura y el mismo largo, que estamos tomando 1 metro de largo. Entonces, la resistencia de esta sección va a ser la misma resistencia que esta sección. Es decir, que R2 con R6 van a ser iguales. También esta sección, ya la sección horizontal, está construido con el mismo material que esta sección de acá abajo. Aparte de eso, tienen el mismo ancho. Entonces, también van a tener la misma resistencia. Entonces, R3 con R5 van a ser iguales. Eso para cuando estemos calculando las resistencias. Si R2 y R6 son iguales, pues solo calculo uno y ya tengo los dos valores. Ahora sí, ya vimos, ya interpretamos cómo está la construcción de esa pared. Podemos pasar a hacer cálculos. Pasamos nuevamente, bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos todos los datos que ya encontramos. Tenemos nuevamente la imagen para tener la referencia y tenemos el circuito de resistencias para usarlo de referencia. Tenemos también la ecuación de calor expresado en diferencial total y resistencia total. ¿Cuál va a ser mi resistencia total? Pues mi resistencia total va a ser la sumatoria de todas las resistencias que están en serie. Esta, más esta, más esta, más esta y más esta. Tengo 5 resistencias ahí. Pero en la del centro, antes de poderlo sumar en serie, tengo que encontrar la resistencia equivalente entre R3, R4 y R5. Y eso lo tengo representado aquí con esta flecha. Antes de poder sumar esta resistencia, que es la equivalente de las tres resistencias en paralelo, tengo que calcular esa resistencia total. Y eso es igual, como están en paralelo, la resistencia, el inverso de la resistencia equivalente va a ser igual a la sumatoria de los inversos de cada una de las resistencias. Es decir, 1 entre resistencia, yo lo llamé 3, 4, 5, el libro también, o lo podemos llamar resistencia equivalente, igual a 1 entre resistencia 3 más 1 entre resistencia 4 más 1 entre resistencia 5. Entonces, antes de eso, antes de hacer la sumatoria en serie, tengo que encontrar primero esta resistencia equivalente. Bien, estamos en ese punto. Podemos pasar a recordar un poco las ecuaciones para resistencia en pared, o sea, conducción, y la resistencia para convección, que son estas dos. Porque son las mismas que vamos a aplicar para cada una de las resistencias, solo que hay que tomar en cuenta cuál resistencia es por convección, vamos a usar la de abajo, y cuál resistencia es por conducción, vamos a usar la de arriba. Bien, empezamos, bueno, para llevar una secuencia, comencemos del lado derecho, perdón, del lado izquierdo al lado derecho, o sea, siguiendo la misma secuencia del sentido de flujo de calor. Si alguien decide calcular resistencia del lado derecho o izquierdo, pues eso no le va a afectar en ningún sentido, ¿verdad? Que al final la resistencia es una sumatoria, no importa cuál está primero o cuál está después. Entonces, vamos a partir primero con la resistencia por convección del ambiente interior a la superficie interior, que es la superficie con espuma. Entonces, vamos a usar la segunda ecuación. Resistencia 1 va a ser igual. En este caso, la resistencia por convección siempre va a ser, en el caso de una pared, 1 entre el coeficiente de transferencia por convección y el área superficial por el cual se está dando la transferencia por conducción.
Entonces esta RI, perdón, que es el del interior, va a ser igual a 1 entre HI y área I. Resistencia por convección va a ser igual a 1 entre HI y aquí lo separé solo para no pasar de un solo ya al cálculo. Separé el alto del área que está teniendo transferencia por convección por el ancho del área que está teniendo convección. Pero recordando que esta área va a ser la que es perpendicular al flujo de calor. No la vamos a confundir con la sección transversal. Entonces este sería el alto de esa sección que va a coincidir con todo este alto. Desde 22 más 1.5 más 1.5, o sea, 22 más 3. O sea, este alto va a ser 25 centímetros. También, antes creo que no lo mencioné, a nosotros nos dijeron, por algún lado, que este mortero mide 3 centímetros y este mide 3 centímetros. Entonces yo lo que hice, y eso es lo que hace el libro, es que reparte esta sección de mortero en partes iguales, 1.5 arriba y 1.5 abajo. Pero yo también pude haber dicho, no, yo voy a tomar mi estudio desde este ras de ladrillo hasta el otro ras de ladrillo. Entonces todo el mortero había estado en la parte de abajo, pero en lugar de 1.5 hubiese medido 3 centímetros. Al final también conduce al mismo resultado. El área va a ser mayor. Bien, entonces tenemos identificado el ancho, sería el ancho de esta área que yo no puedo ver, porque como está perpendicular a la presentación, yo no la puedo ver. Pero decidimos usar 1 para facilidad de los cálculos. Alguien podría haber utilizado el ancho total de la pared y haber utilizado 5 aquí. También es correcto. O sea, al final vamos a multiplicar por el área total de la pared. En ese caso, pues la resistencia por la convección nos da 0.4 grados centígrados por watts. Y esa es la resistencia por convección en el interior. Nos faltan 5, 6, 7 resistencias. Y apenas llevamos una. Bien, nuevamente tengo los datos al lado izquierdo, tengo los datos, la imagen y las fórmulas de referencia. Ya encontramos R de la convección o resistencia al paso de calor por convección. Y vamos a calcular ahora cuál seguiría. Aquí no copié la imagen, pero después de resistencia por convección seguiría la resistencia 1, que es la resistencia al paso de calor por la espuma. Entonces, ¿qué vamos a tener? Ahora la ecuación es diferente. Ahora vamos a utilizar la ecuación de conducción de una pared y ese es igual a un ancho de esa pared, que lo vamos a llamar L, entre la conductividad de esa pared y la sección perpendicular al flujo de calor de esa pared. Y eso sería igual, L es el ancho. La espuma tiene 3 centímetros de ancho, pero para mantener bien las unidades tenemos que pasarlo a metros y eso es 0.03. Conductividad de la espuma es 0.026. Alto de la sección transversal sería, bueno, coincide con el área de convección, sería todo este alto de acá. O sea, 25 centímetros, lo que es igual a 0.25 metros y el ancho que sigue siendo 1 metro. Y esa resistencia nos da 4.61. Seguimos con resistencia 2. Esta resistencia corresponde a esta sección de mortero. O podemos decir al repello interior. Todo esto es la resistencia 2. Aquí va a ser igual, nuevamente un ancho de esa sección, la podemos llamar pared o mortero o repello, conductividad de ese mortero y el área transversal de ese mortero. L aquí sí va a cambiar porque ya no son 3 centímetros. Este tiene un ancho menor, son 2 centímetros. Conductividad también cambia porque es otro material, es 0.22, es la conductividad del mortero. Alto vuelve a coincidir con el mismo alto que usamos para la espuma. Tiene este mismo alto. Y el ancho que sigue siendo igual. Y al reemplazar y hacer la operación, esto es igual a 0.36 grados centígrados por watts. Ya mencionamos que como esta condición en cuanto a dimensión y material coincide con esta, podemos decir desde ahorita que
resistencia 2 va a ser igual a la resistencia del mortero exterior y esa es la resistencia 6. Entonces podemos dejarlo ya reemplazado aquí. Pero hay que saber por qué dijimos que es igual. Solamente si cumple en dimensiones y cumple en material. Ambos son morteros, ambos tienen 25 centímetros de alto, ambos tienen 2 centímetros de ancho y ambos tienen 1 metro de largo. Entonces, solamente en esas condiciones podemos sustituirlo o podemos decir que son iguales. Si esta de afuera hubiese sido el mismo material, pero con un espesor diferente, no fuesen iguales, porque el espesor no hubiese afectado en el valor de L. Entonces, en esos casos no, tiene que coincidir alto, ancho y largo y el material. Ahora sí, aquí cambia un poco, porque el calor cuando ya llegó a esta superficie, una parte se va a ir por el ladrillo, otra parte se va a ir por el mortero de arriba y otra parte se va a ir por el mortero de abajo. Entonces, aquí tenemos flujo de calor en paralelo, lo que también me da resistencias en paralelo. Pero podemos calcularlos por separado antes de encontrar la equivalente. Resistencia 3. Bueno, aquí yo tengo un equivalente que yo le llamé resistencia 345, pero realmente tengo que calcular resistencias de forma independiente. ¿Por qué? Por lo que dijimos hace un momento. Antes de poder hacer esa sumatoria de esa resistencia equivalente, tengo que encontrarlas de forma individual. O sea, encontrar esta resistencia, esta y esta, la 3, 4 y 5. La 3 sería la resistencia para el mortero de la parte de arriba, esta capa de aquí, sin llegar a al extremo izquierdo, derecho, ni al extremo izquierdo, sino que solo la que corresponde igual al ancho del ladrillo. Ese va a ser resistencia 3. L de ese mortero va a ser igual al mismo ancho del ladrillo, 16 centímetros, que tenemos acá. Conductividad 3, que sería la misma conductividad del mortero. O sea, la conductividad para estos 4 puntos es la misma. Lo que cambia es la forma geométrica del elemento. El alto, ya ahora el alto sí cambia porque el alto solo es esta franja y estas franjas son 1.5 centímetros, lo que iguala a 0.015 y el ancho sigue siendo el mismo, viéndolo de frente o viéndolo hacia el fondo sería igual a 1 metro. Y eso nos va a dar una resistencia de 48.48 grados centígrados por watt. Y que esta resistencia, aunque es el mismo material y misma conductividad térmica, pero como tiene forma diferente, la resistencia de esta sección central es mucho mayor que la resistencia 2. Y la resistencia 2 también es mortero, pero como cambia su forma geométrica, ambas resistencias son muy, muy diferentes. Bien, continúa. Bueno, esa es la resistencia 3. Y la resistencia 3 es esta sección de mortero, pero abajo hay otra sección de mortero que es exactamente igual, tanto geométricamente como en material. Entonces, yo puedo definir que esta resistencia que tengo en la parte de arriba va a ser igual a la resistencia que tengo en la parte de abajo, y eso corresponde a la resistencia 3 y a la resistencia 5. ¿Qué continúa? La resistencia al paso del calor en el ladrillo. Nuevamente es conducción, es la misma fórmula, pero cambian los datos. L va a ser 16 centímetros. Conductividad, en este caso va a ser la conductividad del ladrillo, 0.72. Alto va a ser 22 centímetros, solo esta parte de acá. Y el largo que va a seguir siendo 1 metro. Y esto da una resistencia de 1.01. Realmente el ladrillo tiene poca resistencia al paso de calor. Tiene más resistencia, no, el repello también tiene menos resistencia porque era 0.36. La que tiene resistencia bien alta, según lo calculamos, es la espuma. Es la espuma que tiene 4.61. Bueno, también el mortero tiene bastante resistencia, pero es por el espesor que tiene, que es bien ancho con respecto a la espuma. ¿Qué continúa después? Bueno, este mortero ya lo definimos como R6, entonces nos podemos saltar el cálculo y pasaríamos a la convección, que sería RO, la convección en el exterior.
Nuevamente cambiamos de ecuación porque ahora es convección. Ahora va a ser 1 entre el coeficiente de transferencia de convección externa, que podría ser también H2. Y H2 es 25 watts metros cuadrados por grado centígrado. El alto, toda la superficie que transfiere calor, en este caso como ya estamos en la totalidad en la parte exterior, entonces va a ser todo el alto de la sección que estoy analizando, o sea, 22 más 1.5 más 1.5, que serían 25 centímetros, y el largo que sigue siendo 1 metro, y esto me da una resistencia de 0.16 grados centígrados por watts. ¿Qué falta? Bueno, ya tengo la resistencia 1, 2, 6, la exterior, la interior, y las individuales 3, 4 y 5. Podríamos empezar a resolver la resistencia total, pero todavía tengo que encontrar la equivalente 3, 4, 5, que sería esta de acá abajo. El inverso de esta resistencia va a ser igual a la sumatoria de los inversos individuales de cada resistencia. Y esos pues ya los encontramos. R3, por algún lado lo pusimos como 48.48. R4, 1.01, lo calculamos acá. Y R5, que es igual a R3, 48.48. Luego de resolver la sumatoria y volver a aplicar inverso para dejar esta resistencia equivalente arriba, da 0.97 grados centígrados por cuarto. Ahora sí, ya tenemos todas las resistencias que podemos sumar en forma de serie. Ingeniero, disculpe, ¿Sí? ¿Me podría aclarar, por favor, por qué dijo que en el ancho íbamos a usar siempre 1 metro? Porque yo agarré una sección, digamos, yo no sé cuántos ladrillos tengo hacia arriba, o yo podría haber dicho, no, en estos 5 metros, 3 metros de alto yo tengo tantos ladrillos, entonces el cálculo de cada ladrillo lo puedo multiplicar por una cantidad que a mí me dé. Ahora, en el largo, yo no sé cuánto tiene de largo este ladrillo, pero lo puedo asumir como un ladrillo uniforme a lo largo de todo el ancho. Yo voy a encontrar una transferencia de calor en una sección que yo elegí. Yo elegí una sección de alto de 25 centímetros y dije yo que para simplificar un poco los cálculos, igual como lo hace el libro, lo voy a asumir de 1 metro de largo. Eso me daría una sección de 25 centímetros por 1 metro, que al final queda en 0.25 metros cuadrados. Ahora bien, ese no es el resultado de transferencia de calor de toda la pared. Yo tengo que ver cuántas de esas secciones tengo en esta área que me dice que es la pared. Es decir, yo tengo un área total de pared de 15 metros cuadrados, pero yo estoy analizando una sección de solo 0.25 metros cuadrados. Entonces, al final tengo que sacar la relación de cuántas secciones. Ahora bien, yo elegí 1 metro. Pero alguien me puede decir, no, yo quiero elegir una franja de todo el ancho de la pared. También está bien. Solamente que en lugar de tener en estos anchos 1 metro, voy a tener 5 metros. Y voy a estar calculando el calor para una sección de 5 metros por 0.25. Sería 1.25 metros cuadrados. Pero después tengo que sacar la relación para calcular toda la pared. Entonces realmente yo escogí 1 metro para facilidad de los cálculos. Pero no es la única forma. O si alguien me puede decir, no, yo voy a escoger todo el ancho de la pared, también está bien. Al final hay que sacar la relación de cuánto va a ser el total en la pared. Ingeniero, pero podría tomar el ancho yo así de cada elemento, como el de la espuma, el del mortero, el del ladrillo. Es Como que sí, solamente que este ancho que tenemos acá no es el ancho viendo a la pared de frente, así como está ahorita. Este ancho Ajá. que tenemos aquí, que dice 1, es el ancho, pero de la sección transversal al movimiento del calor. Por ejemplo, yo tengo el movimiento de calor de derecha a izquierda sobre la pantalla. Entonces, ¿cuál sería mi área perpendicular a ese flujo? Es un área que yo no puedo ver porque estaría saliendo de la pantalla. Digamos que Sí, sería sí. la superficie de la pared. Entonces, es a ese ancho al que se refiere, no al ancho del espesor. Este espesor es L. Y ahí sí lo tomamos. Sería el perpendicular de la dirección, ¿verdad? El perpendicular a la dirección. Entonces, yo lo que agarré fue un área uniforme que cumple esa misma área, la va a tener la espuma, este mortero,
la sumatoria del ladrillo con mortero y el mortero exterior, pero es un ancho viéndolo que yo no lo puedo ver porque saldría de la pantalla, iría hacia el fondo. Sí, sí, sí. Entonces, ese ancho es el que yo asumí como 1. Ok. Pero, sí, pero el total de ese ancho realmente son 5 metros. Entonces también usted me podría decir, no, yo voy a tomar 5 metros. Solamente que hay que tomar eso en consideración aquí en la fórmula. En vez de 1 metro, yo metería 5 metros. Sí, sí. Entonces sí, esa es la diferencia, que este ancho no es el ancho de viendo de frente la imagen. Ok, gracias. Bueno, habíamos llegado, ok. Estamos aquí, ya estábamos en la parte de la resistencia total equivalente entre este mortero, ladrillo y este mortero. Y ese daba 0.97 grados centígrados watts. Bien, ahora sí ya tenemos toda la resistencia para poderla sumar, hacer una sola suma total, como que si tuviesen todos en serie, incluyendo este equivalente. Solamente reemplazamos todas las resistencias que ya calculamos. Por aquí tenemos la de convección interna, la resistencia a través de la espuma, la resistencia equivalente entre el ladrillo y las dos secciones de mortero. Tenemos la resistencia del mortero al lado derecho, que es R6. Y tenemos la resistencia a la convección externa, RO. Entonces ya podemos hacer la sumatoria. Y esto nos da una resistencia total de 6.86 grados centígrados por watts. ¿Qué más? Bueno, eso solo es la resistencia total. Necesitamos encontrar la transferencia de calor a través de esa pared. Vemos aquí, viendo los números, podemos ver que la convección interna y externa, su resistencia realmente es relativamente baja. Tenemos la del repello, ambos repellos, o decir, esta y esta, también es sumamente baja. Y la de la parte central, entre ladrillo y mortero, sí es un poquito más alta. Pero la que sí tiene mayor peso en la resistencia es la espuma que tenemos en color rosado. Y esa es la que me hace que la resistencia llegue a 6.86. Si yo no tengo esto, pues esta resistencia quedaría alrededor de 2. Y la transferencia de calor sería mucho más alta. Y ese es uno de los objetivos de agregar capas de aislamiento a las paredes. No solo a las paredes, también a losas, también a techos. Esa es la función de agregar aislamiento térmico a las construcciones. Bien, tenemos la resistencia total para poder evaluar el calor desde condiciones interiores a condiciones exteriores. Temperatura interior son 20 grados centígrados. Temperatura exterior es -10. Incluimos aquí el paréntesis para recordar que este es negativo. Y como es una resta, pues esta al final se termina sumando. Quedaría igual a 30 grados. Eso entre la resistencia total, que es 6.86, y eso da una transferencia de calor de 4.37 watts por sección. ¿Qué sección tomé yo? Pues yo dije que iba a tomar una sección de 25 centímetros de alto por 1 metro de largo, o 1 metro de ancho, pero viéndolo no como está en la imagen en este sentido, sino un ancho que saldría de la pantalla. Entonces, cada sección de 0.25 metros cuadrados pierde 4.37 watts. Pero yo quiero saber en toda la pared, que son 15 metros cuadrados. Entonces, yo lo que hago es, si por cada 20.25 pierdo 4.37, ¿cuánto pierdo en 15? Entonces, lo que hago es una división para ver cuántas de estas secciones tengo. 15 entre 0.25 y lo multiplico por 4.37 y eso da un total de 262.2 watts de calor que se pierden a través de esta pared. Entonces, esa sería la pérdida de calor del recinto interior hacia el exterior. Inge, disculpe, ¿Sí? si en un caso se había asumido que el ancho iba a ser de 1, ¿por qué ahora son 15 metros cuadrados? No, es que ese es el total de la pared. Cuando yo dije que iba a asumir 1, fue porque yo no puedo tomar toda la pared uniforme el ancho porque no cumple, ¿cómo sería? Está construida como en secciones. Digamos, tengo ladrillo, mortero, ladrillo, mortero. Yo puedo tomar toda la pared, pero para poder hacer el cálculo
en esta sección sobre todo, tendría que haber sumado el área que abarcan todos los ladrillos. Y qué sé yo, pueden ser que salgan 60 ladrillos. Entonces tuve que haber multiplicado el área transversal de este ladrillo por 60. Es decir, cuando hicimos el cálculo de resistencia del ladrillo, el ladrillo era R4, creo. Sí, R4 creo que es el... Sí, R4. Entonces, si yo tomo toda esta área como el área superficial, en la parte de la espuma no hay problema. En la parte del mortero no hay problema. En esta parte no hay problema. ¿Qué tuve que haber hecho yo? Haber calculado en estos 15 metros cuadrados cuánto es el área que cubren los ladrillos, la sumatoria de todos los ladrillos. ¿Pude haberlo hecho? También pude haberlo hecho. Digamos que a esta área le tendría que haber restado el área que cubren los morteros acá. Pero a la hora de calcular la resistencia por el ladrillo, en esta parte que dice área, tuve que haber metido aquí el área total de todos los ladrillos sumados. Entonces, también se podría hacer. Usted me había dicho, no, yo a lo mejor voy a tomar cuántos ladrillos hay en estos 15 metros cuadrados y el área de cada ladrillo lo multiplico por esa cantidad de ladrillos y eso es lo que yo hubiese metido aquí. También Ingeniero, es, ¿sí? pero cuando hablamos del ancho, estamos hablando del área que dijo que no podíamos ver, ¿no? Que era Sí, de la la perpendicular al transversal, punto de... de la Ajá. transversal. Entonces, Perpendicular al calor, ¿verdad? Al flujo de calor. perpendicular al calor, que Ah, ok. sería también perpendicular a lo que estamos viendo en la pantalla. Entonces, yo tendría perpendicular a la pantalla un área para este ladrillo que saldría de la pantalla, tendría otra área para el ladrillo de arriba, otra área para el ladrillo de abajo. Entonces, si yo quiero considerar toda la pared ya de un solo, sobre todo en la parte central, yo tuve que haber calculado la sumatoria de todas esas áreas para encontrar R4, que era el R de ladrillo. Bueno, está en la otra diapositiva, pero aquí donde yo meto el área, tendría que haber metido el área de todos los ladrillos sumados que están en esta pared. También, para calcular la resistencia de este mortero, yo tendría que haber sumado todas las áreas de estas franjas de mortero que están en estos 15 metros cuadrados de pared. Entonces, ¿se puede hacer de esa forma? También se puede hacer, solamente que quizás es un poco más complicado estar sumando un montón de áreas. Mejor lo puedo hacer hasta el final. Pero eso no significa que no se puede hacer así, también se puede hacer así. Como mencioné, también yo dije, voy a tomar esta franja de un ancho de 25 metros, pero el largo o el ancho lo voy a tomar igual al ancho de la pared, que es el ancho que no puedo ver. También se podría haber hecho. Entonces, ¿qué área voy a tomar para evaluar? En el caso de este ejercicio hay muchas opciones. Entonces, con eso no hay problema en que alguien me diga, no, yo voy a tomar el ancho de 5 metros, yo tomé 1 metro, o alguien me diga, no, yo voy a tomar mejor de un solo todo el área que abarcan todos los ladrillos que hay en esta pared. También es correcto. Entonces, no, eso no hay problema en poder tomar. Yo asumí uno, el libro también, para facilidad de los cálculos. Al final sería así porque no, porque puede haber irregularidades, ¿verdad? La pared, por ejemplo, podría tener una pequeña curva, una forma rara y lo que sea, o ser muy altísima, o Sí, tener un número regular de graditas, pues. Y con este creo que se aproximaría muy bien el valor para cualquier pared que tenga esa configuración, pues. sí, digamos, si yo a todo lo alto tengo el mismo ancho, aunque tenga así separado, se facilita un poco más así. Si yo en algún momento tengo una pared que aquí termina y digamos de la altura de 3 metros para arriba tiene otra construcción, ahí sí tengo que dividir los cálculos. Ahí sí tendría que dividir esta pared con la pared que está arriba. Y si... Pero ya, ¿Sí? sí, no, lo que le digo, pues, pero ya teniendo la sección esta de un ladrillo, o sea, tener la sección de un solo ladrillo, podría analizar cualquier pared que sea, por rara que sea, pero si usa esa misma configuración de ladrillos, con este mismo valor lo podemos Sí, calcular. sí. Digamos, si después, Eso es lo práctico. como mencionaba usted, si al llegar 3 metros después hay una pared curva, porque, digamos, el arquitecto quiso una pared curva, pero sigue la misma tipo de construcción, sí, solo se toma la superficie y también se multiplica por la cantidad de secciones que tenga. Entonces, en ese caso, sí se podía facilitar un poco más el cálculo. Ayudaría a facilitar un poco más el cálculo. Sí. Bien. Algo que quisiera, bueno, antes de pasar al siguiente, sería que, ¿qué pasaría si yo no tengo esta resistencia?
4.61. Esa es la que corresponde a la espuma. Digamos, yo dije, no voy a poner el aislamiento porque me sale muy caro. ¿Cuánto queda esta resistencia? Si yo no sumo 4.61, sería 6.86 menos 4.61. Esta resistencia sería de 2.25. Si eso pasa, esta ecuación me cambia, porque ahora sería 30 entre 2.25. Y eso sería 13.33 watts por cada sección. Y vuelvo a hacer la misma ecuación. Yo estaría perdiendo 800 watts. O sea, estaría perdiendo casi 3 veces o más de 3 veces. O sí, casi 3 veces. Sí, exactamente 3 veces estaría perdiendo más de calor. Ahora, si esos watts yo los traduzco a un uso de 8 horas, pues ahí podemos ir sacando cuánto me puede representar esa pérdida de calor adicional por no haber puesto aislamiento. 537 watts equivale a medio kilowatt. Ya multiplicando eso por 8 horas, por 30 días, pues ya ahí sale de que al final lo que yo me pude haber ahorrado por no querer poner espuma, lo voy a terminar pagando por consumo eléctrico. Aparte de tener que poner equipos más grandes. Entonces, solo es un pequeño repaso de qué significa que este valor sea más grande y que lo pongamos o no lo pongamos. Bien, ese es el primer ejercicio. Salió un poquito largo, pero realmente concentramos bastante de los conceptos. Concentramos resistencia a través de una pared, resistencia en paredes de múltiples capas, resistencias en serie, resistencias en paralelo. Creo que aquí abarcamos bastante resistencia por conducción, resistencia por convección. Entonces, abarcamos bastante con un solo ejercicio. Ahí espero a ver que se hayan consolidado algunos conceptos. Ahora bien, eso es en el caso de paredes. También se puede aplicar para losas. Puede aplicar... ¿Sí? Una preguntita. Lo que pasa es que no pude escuchar toda la explicación desde el inicio. En el espacio vacío de ladrillo se aplicó una resistencia también. Sí, sí. En el hueco, sí, ¿verdad? Sí, digamos, vamos a regresar a la imagen al inicio para que lo veamos un poco mejor. Esta imagen es la del inicio. Nos dice el ejercicio que tenemos una capa de espuma. Tenemos la construcción de una pared de alguna casa típica o un edificio comercial en un tiempo donde hay invierno afuera de menos 10 grados y adentro 20 grados. Entonces, el flujo de calor va a ser del interior hacia el exterior. En este caso, de izquierda a derecha. Viene el calor y llega primero por convección a la superficie de la espuma. Un flujo de calor. Luego, tiene conducción a través de esta espuma. Ya aquí hay una resistencia. Luego ese flujo continúa a este espesor de mortero, que podría ser un repello interior, digamos. Repello interior. Aquí hay otra resistencia por conducción, sería R2. Pero cuando llega aquí, yo me encuentro que tengo ladrillo, tengo mortero en la parte de arriba y tengo mortero en la parte de abajo. Entonces, este mismo calor se va a repartir, uno en el ladrillo, se va a repartir otro en la sección de arriba del mortero y se va a repartir otro en la sección de abajo del mortero. ¿Qué significa? Que tengo 3 flujos de calor en paralelo. Entonces ahora voy a tener 3 resistencias en paralelo. Cuando llega a esta superficie, los 3 calores se vuelven a unir y recorren el mortero exterior o el repello exterior, que sería R6. Y cuando llega a la superficie, pues pasa al ambiente exterior por convección y ese sería RO. Entonces sí se consideró esta resistencia. Gracias. Ahora bien, cheque. ¿Qué hubiese pasado? Alguien me dice, y puede ir relacionado a la pregunta, si en lugar de ladrillo hubiese habido una cámara de aire. ¿Qué hubiese pasado? Imaginemos una cámara de aire que por alguna razón el aire se está moviendo. Ya habíamos mencionado que si hay movimiento de aire, hay convección. Entonces, hubiésemos tenido que considerar convección de esta superficie a ese aire. Luego conducción a través de ese aire y luego nuevamente convección de ese aire a la otra superficie. Eso hubiese pasado. Y aquí en vez de R4 hemos tenido un R de convección más otra R
de conducción y otra R de convección. Hemos tenido 3 y está bueno para examen. Bueno, hemos tenido 3 resistencias acá. Ahora, ¿qué Hombre, pasa? sin aire, sin aire. Sin aire. ¿Qué pasa si en lugar de aire que tiene un movimiento, hubiese tenido un aire estancado, completamente estancado? Ya mencionamos que si hay aire completamente estancado, no hay convección. Entonces no hubiésemos tenido convección, solo hemos tenido conducción a través del aire. Que la conducción también puede ser por gases, líquidos, no solamente sólidos. Entonces hemos tenido conducción a través del aire. Hubiese sido la misma configuración, nada más que hemos tenido que utilizar conductividad térmica en vez de un ladrillo, conductividad térmica a través del aire. Entonces esa hubiese sido la situación. Y ese es un caso especial cuando utilizamos ventanas de doble vidrio con cámara interior. Y muchas veces se nos utiliza aire, sino que un gas que tenga una menor conductividad. Entonces, esas son posibles situaciones que podemos tener en las construcciones. Ingeniero, ¿Sí? ¿me puede repetir eso nuevamente? Dijo que si en lugar del ladrillo hubiera habido aire en movimiento, hubiera habido convección, ¿verdad? En movimiento sí, hubiese habido Sí. convección. Y hubiera sido siempre R3, 4 y 5, pues solo que la resistencia, bueno, solo que en donde estaba el ladrillo hubiera sido diferente. Hubiese sido diferente porque aquí yo considero solo conducción, R4. Pero si hubiera habido una cámara de aire y aire moviéndose, hubiese tenido convección de esta superficie al interior. Hubiese tenido conducción a través del aire y hubiese tenido convección otra vez para volver a pasar a la otra superficie. Y Ahora, si de repente, ¿sí? Sí, entonces aquí hubiese tenido adentro de este cuadro, en vez de R4, hubiese tenido varias resistencias que se hubieran resuelto por sumatoria nada más. Ahora, si el aire no tiene movimiento, es completamente estancado, no tengo convección. Hubiese tenido solamente conducción a través del aire. Sería siempre hubiera conducción si nos está moviendo. Si no se está moviendo. Es más, en caso que las temperaturas fuesen muy diferentes, tuviese conducción y radiación. Porque radiación siempre se va a dar de una superficie a otra superficie alrededor en este caso, pero cuando tengo así cámaras de aire, realmente la radiación es bien despreciable. La conducción también puede ser bien despreciable porque puede ser bien pequeño. Pero sí, esas hubiesen sido las situaciones que se hubiesen podido dar. Bueno, en dado caso siempre hubieran habido 3 resistencias. Podrían haber habido 3 resistencias. En ningún caso hubieran habido solo 2. Sí, digamos, si no hay, hablando de aquí en el centro, ¿verdad? Sí. O sí. hablando de las en paralelo. En paralelo. No, en paralelo depende de cómo yo divida las capas. Por ejemplo, si yo en vez de decir, voy a tomar mi sección a la mitad y la otra sección a la otra mitad, yo he dicho, no, yo voy a tomar mi sección de al ras de ladrillo al ras del otro ladrillo. ¿Qué hubiese tenido? Solo este ladrillo y el mortero de abajo. Entonces hubiese tenido solo 2 resistencias en ese caso. Sí, eso sí lo entiendo, pero así como está estructurado en este momento, yo sé que R3 y R5 son iguales. Ajá, y R4 es la diferente. Es esta y es esta. En ese caso Correcto. sí son iguales. Pero así como está, podrían haber solo 2 resistencias. Sí, digamos usted me va a decir, no, pero si este es con este es lo mismo, yo puedo sumar las áreas y decir una sola resistencia para estos 2 en conjunto. Digamos, la ecuación, ¿cuál es esa es la 3 y 5. Vámonos a la 3, digamos. La 3. ¿Qué hubiese pasado? Y usted me dice, no, yo para mí solo voy a considerar que hay 2 resistencias, que sería la del ladrillo y a través del mortero. Usted me va a decir, no, yo voy a considerar que este mortero con este mortero estén juntos. Si están juntos, entonces solo hay una resistencia. ¿Qué es lo que va a cambiar? Que no va a tener un alto de 1.5, va a tener un alto de 0.5 más estos otros 1.5, o sea, hubiera tenido un alto total de 3 centímetros. Y aquí en el cálculo, esta era R3, en el cálculo del área, hubiese sido en lugar de este alto, en lugar de 0.015, hubiese sido 0.03. Entonces ahí hubiese sido solo 2 resistencias. Digamos que en lugar de tener un R5, hubiese sido solo R3 y R4. También se puede, también es válido.
es válido, solamente que hay que tomar en cuenta que cambia la configuración geométrica. En este caso, el alto del mortero que estamos analizando. Bueno, está bien, gracias. ¿Qué más? Ingeniero, ¿en qué caso dijo que iban a haber varias resistencias en 4? Cuando había convección, creo que lo mencionó. Ah, sí, es que yo puedo tener dos mecanismos de calor al mismo tiempo, pero no tres. Digamos, ahorita hay un sólido, tengo solo conducción, pero si yo saco ese ladrillo y en lugar de ese ladrillo digo que tengo un espacio de aire, podría ser como esos bloques que tienen un agujero en medio, que a veces se rellena con concreto, a veces se deja vacío. Yo podría decir, o cuando tengo columnas de canaleta, adentro hay un espacio de aire. Si yo tengo movimiento de flujo de aire, con solo haber movimiento de flujo de aire, yo tengo convección. Y convección es pasar, en este caso, de un sólido al aire o del aire a un sólido. Entonces, en esos dos casos tengo convección. Por lo tanto, hubiese tenido convección de esta superficie izquierda al aire que está dentro. Y en la superficie derecha hubiese tenido del aire a la superficie. Y entre el aire hubiese podido tener conducción. En el caso de que la condición fuese realmente que no se pudiese despreciar. Y si el aire no se está moviendo, yo tendría radiación. Podría tener radiación y podría tener conducción. Pero para eso yo tendría que tener un diferencial de temperatura entre las dos superficies que me propicie el movimiento de calor por radiación. Y si aquí incluso, creo que la tercera posibilidad era cuando había un vacío. En el caso del vacío, solamente radiación puedo tener. En el caso de tener un vacío. Creo que eso fue el primer día que lo vimos. Más podemos aprovechar y regresar a esa diapositiva, lo que está bien atrás, entonces vamos a tener que esperar un ratito. Vamos a ver cuál era esa diapositiva. Era en la parte de mecanismos de transferencia de calor. Bueno, este ejemplo trataba sobre eso. Vamos a ver, más atrás, aquí está. En un sólido, que sería el caso del ladrillo, puedo tener conducción. En un gas, ya sea que se está moviendo o no, puedo tener radiación y conducción o radiación y convección. Si el gas es aire, como en nuestro caso, y se está moviendo, porque quizás por densidad o porque realmente siempre hay movimiento, yo voy a tener conducción y convección, porque solo puedo tener dos al mismo tiempo. Pero si ese gas está completamente estancado, o sea que no se mueve para nada, voy a tener radiación y conducción, no voy a tener convección. Y si aparte de eso, yo tuviese un vacío, solo tuviese radiación en esos casos. Entonces, esa es la forma de, retornando esta diapositiva, por poder ver qué pasaría si yo saco el ladrillo y lo dejo con una cámara de aire. Es un caso muy, en caso de ventanas de doble vidrio, que se le deja una cámara de aire. Puede quedar en cualquiera de estos dos, dependiendo si lo dejaron en vacío o lo dejaron con un gas, pero no en vacío. Entonces, sí, esas son las situaciones que podríamos tener si sacamos ese ladrillo de ahí. Bien. Bueno, tal vez nos ajusta por lo menos para llegar a interpretar el ejemplo del cilindro. Bueno, más adelante. Este era el de la pared. Bueno, otro caso que podría aplicar a este tipo de concepto es transferencia de calor desde el techo hacia adentro de una oficina cuando tenemos entrecielos. Tenemos, en este caso, si fuese San Pedro, por ejemplo, tendríamos convección del aire de afuera a la lámina del techo, luego conducción a través de la lámina del techo, luego tendríamos convección de la lámina del techo al entrecielo, luego conducción a través del entrecielo, luego convección del aire del entrecielo al cielo falso, conducción a través del cielo falso y de ahí convección nuevamente del cielo falso al área de oficinas. Ese podría ser otro caso típico similar a este concepto de cuando tengo aire
intermedio entre dos capas o dos paredes. Podría interpretarse como dos paredes. Bien, ¿qué más? Vamos a ver, tal vez por lo menos llegamos hasta cierta parte. En el caso de un cilindro, que también vamos a tomar uno con dos capas para ya abarcar varios temas al mismo tiempo. La conducción a través del cilindro, a través del cuerpo del cilindro, conducción con varias capas en el cilindro, y el flujo de calor de convección, conducción y nuevamente convección al exterior. Anteriormente dimos un ejemplo donde teníamos también un cilindro, pero solo era una capa y lo resolvimos con las ecuaciones diferenciales. Ahora tenemos un tubo, que es un cilindro, pero aparte de eso le agregamos una capa de aislamiento. Entonces, ¿cuántas resistencias tendríamos? Si llegara a leer el ejercicio todavía, tendríamos, si nos dicen que va un fluido adentro, tendríamos de ese fluido a la superficie interior, tendríamos convección, luego tendríamos conducción en la pared del tubo, ¿cuántas resistencias? Tendríamos conducción en el aislamiento, ahí tendríamos otra resistencia, y tendríamos convección hacia afuera del aislamiento, o sea, hacia los alrededores. Tendríamos 4 resistencias como están acá. Y eso podríamos agregar a otras resistencias si nosotros le pusiésemos algún tipo de protector al aislamiento, como un cobertor de PVC o de aluminio o polietilenos o otros tipos de cobertores que utilizan muy comúnmente. Entonces, este es el ejemplo 3.3-8. Habla, en este caso, que es un tubo de hierro fundido, pues es un tubo metálico. Nos dan una conductividad para ese tubo metálico de 80 watts, metros, grados centígrados. Luego, nos dicen que cuyos diámetros interior y exterior son 5 centímetros y 5.5 centímetros. Este diámetro es en la parte interior y el de 5.5 es considerando ya el espesor de la pared, el diámetro exterior, pero del tubo. Fluye vapor de agua a una temperatura de 320 grados centígrados, o sea que el medio que hay adentro es vapor, ya no es aire como otros ejemplos que hemos hecho. El tubo está cubierto con un aislamiento de fibra de vidrio de 3 centímetros de espesor. O sea, este espesor son 3 centímetros. Entonces, si yo sumo el diámetro exterior más estos 3 centímetros aquí y más 3 centímetros acá, tendría el diámetro exterior. Con una conductividad de 0.05 watts metros grados centígrados. Esa es la conductividad del aislamiento. Debe ser lo más bajo posible para cumplir su función de aislamiento térmico. Se pierde calor hacia los alrededores que están a una temperatura 2, en este punto. Temperatura 2, pues sería el mismo temperatura a los alrededores de 5 grados centígrados por convección natural. Bueno, convección natural y radiación, con coeficiente combinado de transferencia de calor. Cuando me dicen combinado es que ya tomo en cuenta los dos mecanismos de transferencia de calor, tanto convección como radiación. Entonces no tenemos que hacer cálculos por separado, sino que ya el coeficiente ya lo unifica todo. Y ese es igual a 18 watts metros cuadrados grados centígrados. Si el coeficiente de transferencia de calor dentro del tubo es igual a 60 watts metros cuadrados por grados centígrados, determinar la razón de la pérdida de calor del vapor por unidad de longitud del tubo. Es decir, que vamos a tomar una longitud de 1 metro, podría ser. Podríamos tomar una longitud de metro y esa va a ser la pérdida de calor por cada metro del tubo. Y si tenemos 100 metros de tubo, pues solamente hacemos la multiplicación, similar a lo de los ladrillos que acabamos de ver. Asimismo, determinar la caída de temperatura a través de la pared del tubo y a través de la capa de aislamiento. Es decir, adentro tengo 320 grados. ¿Qué temperatura voy a tener en la superficie del tubo por afuera? ¿Y qué temperatura voy a tener en la superficie del aislamiento por el lado de afuera? Esas son las preguntas que nos están haciendo. El circuito, pues tenemos muy similar a la conducción por pared. Tenemos que partimos desde una temperatura interior hasta una temperatura exterior. Es caso típico cuando movemos un fluido caliente.
Entonces el flujo de calor va a ser del interior hacia el exterior. En este caso lo simbolizamos como de izquierda a derecha. Pero recordando nada más que aquí el flujo de calor es radial, realmente hacia todos los sentidos del radio. Tendríamos primero una resistencia al pasar calor del fluido, en este caso del vapor, a la superficie interior del tubo. Luego una resistencia al paso del calor a través del espesor de ese tubo. Luego otra resistencia pasando a través del espesor del aislamiento. Y una última resistencia que sería el paso de ese calor de la superficie del aislamiento hacia los alrededores. Tendríamos 4 resistencias. Y todo lo tenemos en serie. ¿Cómo podría ser que nosotros tuviésemos en paralelo? Que todo este aislamiento, digamos que la mitad fuese un material y que la otra mitad fuese otro material. Digamos que un lado fuese poliuretano y que otro fuese espuma plana mineral. Entonces, aunque tuviesen los mismos radios y espesores, pero tienen distinta material, entonces sus conductividades serían diferentes. Y en ese caso tendría que dividir en paralelo 2 resistencias. En ese caso es raro encontrárselo. Siempre el aislamiento ya viene para abarcar todo lo que es el tubo. También si tuviésemos un cobertor, digamos que si este aislamiento, si está destapado, se puede dañar porque le cae lluvia o porque alguien lo puede golpear, se le pone cobertores de PVC podría ser un ejemplo. Entonces en ese caso tendríamos que agregar otra resistencia después de la 2, perdón, otra resistencia que sería por el espesor de ese PVC. Y así podemos ir sumando todas las resistencias que podríamos tener. Bien, datos de entrada o datos que nota el ejercicio, pues más adelante la fórmula nos involucra en los radios. Entonces yo aquí ya puse los radios directamente. Creo que sí nos va a tocar usar un diámetro, pero tenemos expresado las dimensiones del tubo en forma de radio. Es decir, radio 1 sería la mitad del diámetro 1 y el diámetro 1 son 5 centímetros, entonces el radio sería 2.5. Radio 2 sería 2.75, o sea, la mitad de 5.5 centímetros. Y radio 3 que sería 5.75. ¿Cómo determinamos que es 5.75? Bueno, si el radio 1, que es desde el centro, perdón, el radio 2, que es desde el centro hasta la superficie exterior del tubo, son 2.75. Pero a esto yo le agrego un espesor de 3 centímetros, es decir, 2.75 más 3, y eso da 5.75, y ese sería el radio desde el centro hasta la superficie del aislamiento por el lado exterior. ¿Qué más? Bueno, nos dan la conductividad del aislamiento como 0.05, este dato. Nos dan la conductividad del tubo como 80 watts. 80 watts, aquí está, es lo que nos dan al inicio. Temperatura del ambiente interior, que en este caso es vapor, de 320 grados centígrados. Y temperatura del ambiente exterior, que son 5 grados centígrados. Podría ser una tubería pasando en algún espacio de refrigeración, algún cuarto frío, o una tubería pasando en clima frío también, podría ser. Bien, y tenemos los coeficientes de transferencia de calor. El H1 es coeficiente por transferencia de calor por convección del vapor a la superficie del tubo. Y H2, el coeficiente de transferencia de calor de la superficie del aislamiento hacia el exterior, donde este H2 ya considera los efectos de convección y radiación al mismo tiempo. Entonces, todo eso está concentrado en estos 18 watts metros cuadrados por grado centígrado. Bien, está el circuito, tenemos los datos. Nos faltaría nada más que interpretar ahora cómo encontrar esas resistencias. Ya mencionamos cómo se puede expresar que la transferencia de calor total desde un ambiente a otro sería diferencia de temperatura entre esos ambientes y una resistencia total. La resistencia total del cilindro pues sería la sumatoria de todas las resistencias, de la resistencia convección, conducción, conducción y convección. Tendríamos 4 resistencias. Aquí lo que tendríamos nosotros es que esta tercera no la tendríamos. Entonces solo tendríamos convección del vapor al tubo, conducción a través del tubo,
conducción a través del aislamiento, y aquí nos saltaríamos a la convección hacia el exterior. Entonces, este no iría, solamente nos quedaría una sumatoria de 4 resistencias como están acá. Tendríamos una por convección, 2 por conducción y otra por convección. En el caso de la conducción, lo que cambia es, como ahora son coordenadas cilíndricas, esa resistencia va a cambiar a un logaritmo del radio exterior entre radio interior entre 2pi por el largo, que lo vamos a asumir 1 metro, y la conductividad del cilindro que estemos evaluando. Es decir, si nosotros estamos evaluando el cilindro que abarca el espesor del tubo, sería, como está aquí, R2 entre R1, tal como está el logaritmo. Y si es el aislamiento, sería R3 entre R2, así como está acá. Y primero sería la conductividad del tubo y después la conductividad del aislamiento para encontrar las 4 resistencias. Ahora bien, para las convecciones, las 2 convecciones que tenemos aquí, vamos a necesitar encontrar las áreas. Entonces, lo vamos a encontrar antes para después solo encontrar la resistencia directamente. El área 1 corresponde a la convección del vapor a la superficie interior del tubo. Por lo tanto, área 1 va a ser la superficie en el perímetro interior del tubo. Y eso es igual al perímetro por el largo. 2pi por radio 1. ¿Por qué 2pi? Porque realmente el perímetro es pi por diámetro. Pero como yo voy a usar radio, entonces lo tengo que multiplicar por 2. O alguien utilice el diámetro directamente, que son 5 centímetros. También es válido. Y lo multiplico por el largo. Lo voy a tomar por unidad de longitud igual a 1 metro. Entonces voy a reemplazar por 1 metro. Y esto que tenemos aquí igual a 0.157 metros cuadrados. Luego, la convección exterior me abarca la superficie del aislamiento en la parte exterior. Y ese va a ser 2 veces pi por radio, o sea, otra vez pi por diámetro, para encontrar el perímetro. Y la longitud, que es L, igual a 1 metro. Y el radio 3 es igual a 0.0575. Y eso da un área superficial de 0.361 metros cuadrados. El área superficial se duplica más del doble entre el interior del tubo y el exterior del aislamiento. Ya con eso, pues podemos reemplazar valores. R1, o perdón, R de convección interna, pues es la misma ecuación que en la anterior. Simplemente necesitamos el coeficiente de transferencia de calor por convección, que nos lo da el ejercicio como 60. Y el área 1, que ya lo encontramos en la diapositiva anterior. Y esto nos da 0.106 grados centígrados por watts. Esa está más sencilla que la conducción. Ahora, la conducción, pues realmente no es que esté tan complicado, sino que tenemos algunos pasos adicionales para resolver esta fracción. Primero tenemos un logaritmo de radio 2 entre radio 1. Radio 2, 2.75 entre radio 1, que es 2.5, entre 2pi por L. L lo seguimos tomando como 1 metro. Y conductividad del tubo. Y este es igual a 80 watts. 80 watts grados centígrados. Bueno, aquí hizo falta metros. 80 watts metros grados centígrados. Y eso da una resistencia de 0.00019 grados centígrados por watt. ¿Qué significa que el tubo tenga una resistencia tan baja? Si tiene una resistencia tan baja, significa que deja pasar casi todo el calor sin ningún tipo de resistencia. Entonces es posible que la misma temperatura que tengo adentro baje la misma temperatura que tengo afuera. Por eso si alguien en algún momento ha tocado una tubería de vapor sin aislamiento, pues va a sentir que se quema. Luego, resistencia 2, esta sí es el aislamiento. Nuevamente la misma fórmula, radio 3 entre radio 2, en este caso para el logaritmo, 2pi por L, L nuevamente 1 metro de largo, pero ahora es la conductividad del aislamiento. Y la conductividad del aislamiento me lo dan como 0.05. Y que tenga una conductividad tan baja hace que la resistencia sea más alta, mucho más alta comparada con la del tubo, y eso es 2.348 grados centígrados por watts. Si yo tengo una resistencia más alta, esta se va a oponer más al paso de calor.
Y nos faltaría solo la convección externa. Nuevamente, 1 entre el coeficiente de transferencia de calor y entre el área. El área lo calculamos al inicio para más facilidad. 0.361 metros cuadrados es el área superficial al exterior del aislamiento. 18 es el coeficiente combinado entre convección y radiación. Solamente reemplazamos y tenemos 0.154 grados centígrados por watt. Incluso esta convección tiene más resistencia que el mismo tubo. El mismo tubo era 0.00019. Podemos encontrar resistencia total. Como todo es en serie, pues solamente sumamos 0.106, que es convección interior, 0.0019, que es conducción en el tubo, 2.348, que es el aislamiento, y 0.154, que es en el exterior. Y eso da una resistencia total de 2.608 grados centígrados por watts. Y podemos sustituir. Tenemos las temperaturas de los ambientes, vapor 320 y el exterior a 5 grados, y resistencia total de 2.608. Y esto da una transferencia de calor de 120.78 watts. Esa es la transferencia de calor de esa tubería con ese aislamiento. Ahora, ¿qué pasa si decidimos no poner ese aislamiento? Pues aquí no iría este 2.348. Y nuestra resistencia solamente hubiese sido 0.19 más 0.154. Hubiese sido solo de 0.26. ¿Qué hubiese pasado con este resultado de calor? Bueno, la diferencia de temperatura hubiese sido el mismo por 315, y aquí hubiese tenido una pérdida de calor de 1211 watts, o sea, 1.2 kilowatts por cada metro. Ahora, solamente, ¿qué pasaría si tuviésemos una tubería de 100 metros? O sea, tendríamos una pérdida de calor bastante, como 121 kilowatts. Y algo así nos dio en el ejemplo anterior, que yo mencioné de que era una pérdida de calor demasiado alta. Entonces, alguien mencionó que si eso se podría solucionar agregando un aislamiento. Pues aquí estamos comprobando de que eso se soluciona agregando aislamiento. Reducimos bastante lo que es la pérdida por calor. Y lo último, todavía nos quedan algunos minutos para no dejar el último inciso para hasta el lunes, es cuáles son las caídas de calor, perdón, la caída de temperatura en el tubo y en el aislamiento. Es decir, entre la superficie interior y exterior del tubo, qué diferencia de temperaturas tengo y cuál diferencia de temperaturas tengo entre la superficie del aislamiento. ¿Eso cómo lo hacemos? Pues simplemente recurrimos a la misma ecuación, pero ahora lo que vamos a encontrar es este diferencial. Ya apagué el puntero sin querer. Ahora lo que vamos a buscar es este diferencial, o sea, cuánto cae la temperatura a través de cada una de las superficies. La conducción de calor, pues, va a ser la misma. Y lo que vamos a usar ahora es la resistencia que corresponde a cada uno. Por ejemplo, si queremos encontrar la caída de temperatura en el tubo, pues después de despejar nos queda esta ecuación y vamos a utilizar el flujo de calor, porque el flujo de calor es el mismo, pero vamos a usar la resistencia que corresponde solo al tubo, que en nuestro caso era R1. Y R1 es 0.00019. Aquí lo tenemos. Y esa caída de temperatura va a ser 0.0019 por 120.78, lo que da igual a 0.0229. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo 320 grados en el exterior voy a tener casi los mismos 320 grados, porque casi no cae la temperatura. Entonces ahí la pérdida de calor es exageradamente alta. Ahora, ¿qué pasa con el aislamiento? Con el aislamiento, la misma ecuación, pero vamos a utilizar el mismo flujo de calor, pero ahora vamos a utilizar la resistencia del aislamiento, y ese era R2, y R2 es 2.348. Al hacer la modificación, tenemos una caída de temperatura de 283.6 grados. Es decir, si en el interior hay 320 grados y tiene una caída de 283.6 grados, en la superficie voy a tener 36 grados de temperatura. Entonces es posible que si alguien toca este aislamiento, solamente sienta que el aislamiento está tibio, pero no es lo mismo que esté la tubería abierta y toquen casi la misma temperatura a la que está el vapor. Entonces, esa es otra de las funciones del aislamiento. No solo prevenir pérdida de calor, sino también por seguridad.
Digamos, si alguien anda trabajando y se agarra del tubo, pues se va a agarrar del aislamiento, no se va a agarrar directamente del tubo. Ya lo podemos ver en la caída de temperaturas. Y bueno, sí nos ajustó para ver es completo el ejemplo. Entonces, bueno, terminaríamos aquí y continuaríamos el lunes. El lunes hacemos otro ya de la guía y de ahí miraríamos aletas lunes y martes. Creo que son equivalentes a 3 horas, una semana de clases para ver lo que es aletas. Y de ahí, pues el miércoles examen. Inge, tenía una consulta. ¿Sí? ¿Va a subir los ejercicios que dijo que iba a subir? Los ejercicios que iba a subir, no los he subido, ¿verdad? Bueno, es que van en la presentación. Ah, ok. Entonces, estos que vimos ahorita, se los voy a mandar ahorita en la noche. Voy a pasar a PDF y se los voy a mandar. Gracias. Entonces, sí. Eso serían los ejercicios. ¿Perdón? No escuché lo último. Que si esos ejercicios serían los ejercicios de la tarea, lo que va a subir. Ah, esos son los ejercicios que me pregunta. Sí, tiene razón. Sí. Voy a apuntar aquí. Mejor subir videos, subir presentación y subir tareas. Ingeniero, lo que se va a ver la semana que viene, lunes y martes, viene en examen. Sí. Sí. Por eso es que es tan importante lo de la tarea para irlo trabajando, pues, porque este fin de semana va a ser crítico. Sí, por eso lo que podemos hacer es el lunes hablar para ver si el examen, en vez de hacerlo el miércoles, lo hacemos otro día, miércoles en la noche, o jueves, viernes o sábado. Que sea después para darnos tiempo para estudiar. Que todos estén de acuerdo y que todos puedan, ¿verdad? Sí. Entonces, pero eso es lo que podemos hacer. En lugar de hacerlo el miércoles descansamos, o sea, descansan y hacemos examen jueves, viernes o sábado. Entonces, para eso podemos hablar el lunes. Entonces, bien, si no hay más, entonces nos vemos el lunes o nos escuchamos el lunes, mejor dicho. Gracias, buenas noches. Bueno, Saludos a toda la hora. Sí. Bueno, Gracias. bueno. Muchas gracias, Inge. Bueno.